Tiene esta configuración de elementos donde los síntomas físicos pueden ser tanto eses como EI, y pueden ser, por eso pasan a ser parte de una, pueden ser tanto estímulos condicionados como incondicionados en el caso del pánico, ¿cierto? Tener miedo eh, eh, una cosa física muy intensa, que puede ser un ataque al corazón, claramente un colapso físico. Puede ser un estímulo incondicionado o puede ser una respuesta condicionada probablemente a este contexto. Entonces también ahí es importante ir considerando esas distinciones. Probablemente plantearse que seguramente este síntoma físico o sea, es una señal de más síntomas cuando está en este contexto. O sea, a lo mejor y ahí tienes el elemento de la jerarquía. Ahí tienes la jerarquía como el síntoma físico y el síntoma físico en ese contexto. ¿Sí? Como ahí sería la mayor exposición, entre comillas. Como eso debería generarle más ansiedad. No sé si me explico. Sí, profe, muchas gracias. Ya, pero eso es lo que tienen los síntomas físicos. Y sobre todo en el pánico, los síntomas físicos van a ser respuesta, van a ser amenaza temida y van a ser a su vez otros estímulos condicionados para síntomas más intensos o para aquello que temen que puede ser, como les decía, el pánico y todo eso. Ya. También entonces darle seguridad al consultante en relación, por ejemplo, a la devolución del diagnóstico, ¿no? Eh, como un derecho, como un derecho del paciente. Hay un debate respecto de esto, ¿no? Nosotros incluso como equipo debatimos respecto de cuán relevante podía ser hacer la devolución diagnóstica a los pacientes de nuestro estudio sin ir más allá de decirle que tienen un trastorno de ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿cuán importante puede ser en este aspecto preparar la devolución diagnóstica no solo como una etiqueta, sino como un modelo comprensivo? ¿Sí? Como poder decirle, mira, esto que te pasa, qué implica esto? Para que no te quedes como con la etiqueta, sino que esto que te pasa, si es una ansiedad social, implica que hay un miedo intenso a ser evaluada negativamente, tiendes a evitar las interacciones sociales, el malestar que te genera exponerte es concordante entonces con un trastorno de ansiedad social. Este trastorno se caracteriza justamente por ese temor persistente a situaciones sociales donde sientes que puedes ser juzgada. Es común que esto lleve a evitar situaciones, a anticipar lo peor o a quedarse en blanco. ¿Te hace sentido esto que estoy comentando? Entonces, poder describir la experiencia que implica este diagnóstico, explicarlo, preguntar si le hace sentido, y eso también es súper importante, ¿no? Resolver dudas, validar y desestigmatizar, que yo creo que es lo importante cuando hacemos una evolución diagnóstica con responsabilidad, ¿no? No sé cómo le fue a ustedes con esto, quizás Arturo, Matías y Jorge, con la devolución diagnóstica, si hay algo que quieran comentar respecto de eso, si pudieron, si les fue fácil o no poder transformar el diagnóstico en aquello que estaba viviendo el propio paciente y no dejarlo como una etiqueta o como una clase, sino más bien como adaptarlo a la experiencia del paciente. Sí, yo creo que en general se da, fue una buena guía totalmente esto de empezar a asociar las mismas situaciones de vida reales que le han pasado al paciente. Entonces, y ahí relacionarlo ya a lo que son el trastorno en sí, los criterios, bla, 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 en ese sentido. Y no sé, creo que al final también trata de la comunicación. Mm, Em, Todo va en que uno sea transparente y sobre todo el detalle simple de preguntar cómo se entiende, así como te hace sentido, así, pregúntame nomás si tenía alguna duda o hay algo muy técnico que te estoy diciendo que quizá no lo logro explicar bien.
Mm, Y va en eso, yo creo, al final. sí. Pero Buscar, perfecto. buscar esa retro. Sí. Pucha, a mí por lo menos me sirvió harto que mi paciente igual era joven Mm, y creo que me apoyé en el hecho de que nuestra generación, hablando como desde 25 hasta vez, saben como por esto de redes sociales como que es un trastorno ansioso, que es una crisis de pánico, etcétera, pero a la vez como que hay mucha más información, entonces partir mm, preguntándole muchos como, ¿qué sabes tú de la ansiedad? Como, no, yo sentí esta ansiedad, siento que me ha dado ataque de pánico, ya, ¿me puedes explicar qué es un ataque de pánico, cómo atenderte? Y mm, después cuando llegaba el momento del diagnóstico, como sí creo que es bueno ser súper como claro y técnico en ese momento porque no me gusta tratar al paciente como de que sabe menos, como ya, claro. este es un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada con ciertos criterios. ¿Qué sabes tú o qué te han dicho de este diagnóstico? ¿Alguna vez lo había escuchado antes? Y casi Mm, siempre no, como que preguntarle mucho si ya lo habían escuchado, sabido antes, y la mayoría te dice que sí, y ahí mm, también uno contrarresta ciertas nociones con psicoeducación. Eso como que es muy útil. sí, súper. Sí, es que además la mayoría de los pacientes ansiosos ya se han revisado todo Google, Sí, eh, entonces tienen una aproximación ahí a la psiquiatría de Google, al doctor Google. Sí, Ya. yo diría... Ah, Ah, dale, perdón, Pati, profe. No, yo, dale. o sea, diría que lo que usted dice que existe una predisposición, igual como en la etiqueta, Mm, como... y yo creo que en el contexto del proyecto, porque se están buscando pacientes que tengan determinados síntomas, no es como que... No me esperaba esto. claro, Entonces yo creo que existe la predisposición y lo que decía Arturo de que los principios del condicionamiento clásico ayudan mucho para ejemplificar con situaciones de la vida, como el SS, esta consecuencia que finalmente, y a partir de eso, como que se valida mucho para el paciente mismo la intervención de la exposición como tal. claro. Bueno, aquí también aparece como otra viñeta que tiene que ver con la evitación y la lógica de la exposición, que en el manual van a estar mucho más desarrolladas, para que ustedes después cuando le subamos el manual BF, que es la versión final, puedan irse a hacer un zoom en las viñetas, como directo, no tienen para qué revisarlo todo de nuevo, si es que ya lo han revisado, sino que irse a las viñetas porque ahí aparece terapeuta, paciente, como para poder entender un poco la lógica. Pero aquí, por ejemplo, esta idea de que la habitación es una estrategia de afrontamiento, que consiste en alejarse de situaciones, pensamientos, emociones. Estas son algunas viñetas que ya estaban en el manual, pero que de alguna manera van en esta línea de poder ir trayendo la retroalimentación del paciente, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las, una vez que le explico qué es la evitación? ¿Cuáles son algunas de las formas en que evitas? ¿Cómo ha afectado esto tu vida? Nuestro trabajo en la terapia de exposición va a ser entender cuáles de esas asociaciones que tu cerebro ha aprendido, cuáles son esas asociaciones que tu cerebro ha aprendido y ayudarte a generar un aprendizaje nuevo. No se trata de convencerte solo con palabras de que no pasa nada, se trata de diseñar experiencias concretas para que puedas comprobar la práctica si lo que tu mente ansiosa predice realmente ocurre. Entonces, la idea es que también vamos a utilizar notas del tipo orientadas como conceptos más familiares como la mente la idea de la mente ansiosa o que son más propias de lo que la gente utiliza, ¿no? De hecho, vamos a hablar de cuerpo-mente, que es un dualismo que, conceptual, que puede ser necesario para poder para poder trabajar en la lógica de la exposición. No vamos a hacer un debate de eso. Ya, entonces, bueno, para presentar la escala es súper importante. Vamos a utilizar una escala denominada escala de unidades subjetivas de ansiedad. Esta escala va de 0 a 100, donde 0 significa que no sientes ningún tipo de miedo o ansiedad, o el 100 indica que estás extremadamente temeroso o ansioso. Lo máximo que has sentido nunca. O sea, generalmente el 100, por ejemplo, en el caso del trastorno de pánico, el 100 es casi estar en la crisis de pánico, ¿no? Como para que se hagan una idea de cuánto miedo hay que experimentar para llegar al 100. Em,
Ya, en la evaluación interoceptiva también es importante modelar cada ejercicio antes de que el consultante lo practique. Cada ejercicio dura al menos un minuto. Y en ese sentido, bueno, en general cuando hacemos exposiciones interoceptivas, esto estamos hablando de la evaluación, pero cuando hacemos exposiciones interoceptivas podemos hacer alrededor de dos, tres o cuatro ejercicios incluso dentro de una misma sesión. Para eso, la plantilla de registro ahora contiene la del Drive, va a contener para que ustedes ingresen esos valores. Primero lo pueden ingresar en su hojita como quieran, si quieren tener abierto directamente el Drive cuando estén haciendo la exposición desde la tablet, ahí tienen que ver cómo van a registrar, que es algo que habíamos hablado, abrir la posibilidad de que registren tanto en el tablet como en el papel, lo que les resulta a ustedes más cómodo. Lo importante es que si registran en el papel, después igual suban los registros al Drive de los valores, de los USA inicial, máximo y final. Y si usan papel, que dejen la hojita de papel archivada en una carpeta que al final nos van a de todas maneras dejar porque recuerden que legalmente tenemos que guardar esas fichas. Em, bueno, animar al consultante a realizar los ejercicios con la mayor intensidad posible y algunos ejercicios base para la evaluación interoceptiva puede ser girar sobre su propio eje o silla giratoria, respirar con una bombilla, boca cerrada o nariz tapada, aumentar la frecuencia respiratoria, subir, bajar escaleras o correr, etcétera. En este caso no es solo para la exposición, es para saber con qué vamos a trabajar, es decir, cómo vamos a lograr desencadenar en el consultante esa sintomatología que le provoca ansiedad, ¿no? A veces puede ser más fácil y otras veces más difícil. Em, yo tuve una vez una de mis primeras pacientes en la vida que tenía trastorno de pánico y que empezó su crisis se desencadenaba a partir de un cosquilleo en la guata. Entonces fue una cuestión súper loca y lo logramos haciendo abdominales cortos. No sé si esos crunch, como en la consulta, pero fue como todo un descubrimiento guiado porque en realidad no era tan fácil llegar a eso. Así que ahí hay que también pensar en ser creativo, ¿ya? Animarse a eso. Entonces, cuando hablamos de la jerarquía de exposición, partir planteando que me gustaría empezar creando una lista de situaciones, sensaciones que pueden provocar miedo o que puedes evitar. Y en ese sentido hay que abrirse a eso, o sea, puede ser tanto que les provoquen miedo, pero no necesariamente que las eviten, y otras que les provocan miedo y que las evitan. Y a continuación las ordenaremos de menos a más ansiógenas y ascenderemos gradualmente por esta jerarquía del miedo de una sesión a otra. De ahí partimos con la lluvia de situaciones, calificar las USA por cada elemento y ordenar esto en la hojita desde lo menos temido a lo más temido. ¿Ya? La viñeta, por ejemplo, del enunciado general al nivel intermedio, porque la idea es que la jerarquía tampoco sea un enunciado tan general, pero tampoco tan específico, de manera tal que podamos diseñar exposiciones que estén ahí en un punto medio, ¿no? Por ejemplo, de evito hablar con gente, es como, ¿qué es lo que te genera ansiedad en específico de esa situación? ¿Te ocurre con todos por igual o hay alguna diferencia dependiendo del contexto? A lo mejor sí, me pasa con las personas, con las figuras de autoridad, me pasa con mi jefe, qué sé yo. Corrígeme si me equivoco. ¿Crees que lo que te genera ansiedad es estar frente a desconocido? Ya, puede ser eso. O frente a personas, a figuras de autoridad, por ejemplo, interacciones que van más en la esfera, si son más jóvenes, de pronto también nos vamos a encontrar con interacciones que van más en la esfera como de la búsqueda más de pareja, no sé cómo, y ahí quizás el lenguaje hay que tratar de ajustarlo al al consultante, cómo llaman esto de estar ahí haciendo dating, no sé cómo lo van a llamar, va a depender. Porque a mí me pasa que con mis consultantes tengo un término para cada uno. Así como uno sale, el otro hace no sé qué cosa, el otro se conoce. Así que, bueno.
Entonces aquí, pero la desviación frecuente es que el terapeuta ponga los ejemplos o agregue la especificidad al consultante. El manual pide controlar ese impulso. Eh, entonces ahí por eso uno ya al final, quizás cuando van apareciendo varios elementos, quizás uno puede hacer como una síntesis que está construida en función de lo que está señalando el consultante, pero no es que uno la haya puesto de base, ¿no? Como podría ser esto otro, lo que te genera ansiedad, sino más bien, ya, ¿qué significa, qué es lo que te genera ansiedad en esta situación? Eh, ¿Qué características particulares tiene esta situación? Y al final uno de alguna manera puede ir reconstruyendo. Aquí, por ejemplo, una formulación esperada, que no es ni tan específica ni tan general, es evito iniciar conversaciones con personas conocidas en contextos grupales. Que, entonces, pasar de evitar hablar con gente a una formulación que es un poco más específica, pero tampoco tanto como para decir no vamos a poder exponer esta situación porque es extremadamente específica. ¿Sí? Em, Ya. Bueno, cuatro mediciones, la USA basal, la inicial y el máximo, y la USA posterior que se hace al final. Em, un nuevo elemento entonces de activación debe provocar una USA inicial de 50 puntos o más, y el criterio de término es que la USA disminuye 50% respecto del uso inicial de la primera exposición o que haya durado 25 minutos. ¿Sí? Em, ya. Entonces, partir entonces con esto de si te tuvieras, por ejemplo, esto lo hablábamos el otro día, esto de si te tuvieras que exponer ahora mismo, ¿qué nivel de ansiedad sentirías a una situación que van a diseñar? ¿Sí? A un elemento de la jerarquía. Ahí muchas veces las personas, a veces incluso con la psicoeducación, pueden cambiar un poco y pueden decir como cosas del estilo, ay no, pero si yo sé que no, en realidad yo sé que no es tan terrible, pero igual me da miedo, así que pueden incluso bajar el miedo que sienten a propósito de que con la psicoeducación tienden como a racionalizar un poco. Pero la pregunta es llevarlos a ver, pero de nuevo. Si te tuvieras que exponer ahora mismo, sin darle una segunda vuelta, sin pensar mucho, como qué nivel de ansiedad sentirías, como tratar de ponerlos en la situación. Si esto es ahora, estás en esa situación, más allá de como tratar de evitar sacarlo de esa racionalidad que muchas veces empieza a aparecer, incluso en las primeras sesiones, ya cuando empiezan la psicoeducación, empiezan como a disminuir. Entonces, por eso también esto que les pasa de que la jerarquía empieza a disminuir, tiene que ver también un poco con esto, ¿no? Entonces siempre volver a preguntarles, pero ya, si te tuvieras que exponer ahora, sin darle tanta vuelta, estás en la situación ahora, ¿qué nivel de ansiedad sentirías? Como, ya, bueno, sin darle muchas vueltas, sí, en realidad podría ser. Eh, entonces, ponerlo en esa situación es muy importante. Ya, planificar la exposición debe quedar replicable, por ejemplo, replicable para el paciente fuera del contexto, trotar en el lugar durante 3 minutos y tolerar la sensación física durante 2 minutos sin hacer uso de una técnica de neutralización y repetir eso 5 veces. Neutralización puede ser tocarse la pulsera, medirse el pulso, respirar de forma controlada para bajarlo, eh, ese tipo de situaciones. O incluso, ojo con las autoverbalizaciones, ¿no? Como, ya, si todo va a estar bien, si lo voy a sostener, como que eso también son claves de seguridad. Entonces, también es importante atender a ese tipo de situaciones. Vale, Em, disculpa que yo me tenga que retirar, que tengo un paciente sí, ahora, pero ya. era eso. Súper. Muchas gracias por Gracias, todo. Arturo. Ya estamos terminando en todo caso. Ya, y les vamos a pasar un drive que les vamos a compartir, que va a estar donde van a tener un drive por cada paciente, donde van a poder registrar los registros que traen de sus exposiciones, que son mínimo 3, ojalá todos los días, pero si no, mínimo 3, y que también puedan registrar los datos que tienen dentro de las exposiciones. Em,
por ejemplo, plantear después de la exposición y en el trabajo entre sesiones es importante mostrar, decirles cosas del tipo, estás descubriendo que efectivamente el miedo y la ansiedad disminuye cuando permaneces el tiempo suficiente en esta situación. Observa que tienes mucho miedo, mucho menos miedo o ansiedad que al principio. Como estás descubriendo, el miedo y la ansiedad no duran para siempre. Hoy ha persistido tu miedo o ansiedad y eso también es parte del proceso. Eso es si no baja del 50%. Lo importante es que te mantuviste en la situación y que vamos a seguir trabajando en este tema hasta que se haga más fácil. Y ahí está el criterio de la práctica diaria ideal. Ya, entonces apoyos que incorporamos en esta etapa para aumentar la fidelidad, las viñetas por etapa, se las vamos a ir incorporando en el protocolo y en las fichas de psicoeducativas. La supervisión sesión a sesión, que al principio, en las primeras etapas, como dice acá, el aprendizaje va a requerir más energía y deliberación, pero con la repetición la aplicación del protocolo debería volverse más fluida, las supervisiones también, y entonces vamos todos a tener menos carga. Probablemente va a llegar un momento en que la supervisión se limite como a revisar los casos críticos, ¿no? Porque ya van a estar todos muy metidos en el protocolo. Bien. Hasta aquí estamos. No sé si hay algo que ustedes, a propósito de lo que vimos, que sienten que necesitan practicar para sentirse más seguros aplicando el manual rojo. Yo creo que lo más complejo es como ir armando la jerarquía. Ujú. Em, y si ustedes tendrán algún video en donde podamos observar cómo lo hacen, estaría, creo yo, como sería valioso. Un Ah, role-playing, yo creo creo que sería, creo que lo mencionamos en las clases que tuvimos, no me acuerdo si lo pedimos. Sí, ya. de hecho, tenemos un video que grabó la Marce el día en que ustedes hicieron el roleplaying y no se los hemos mandado, pero es lo mismo que hicieron, pero hecho por la Marce. Así como Ah, para que estén bacán. haciéndolo. Sí, pues sí Buenísimo. tenemos una idea. Eso, yo creo. Súper. Gracias. Igual, Elías, la idea es que una cosa que quizás no hicimos en el piloto y que lo tenemos súper claro que hay que hacer ahora es que todos tienen que traer su jerarquía. O sea, la segunda sesión ustedes van a hacer su primer intento de jerarquía y la idea es que ustedes las traigan, las puedan proyectar, ya sea o sea, si la tienen en papel, le sacan una foto y la proyectan, pero las vamos a ir revisando. La idea es que podamos ir discutiendo, que podamos conversarlas, que podamos decirte, mira, Elia, esta cuestión hay que especificarlo un poquito más, tales preguntas te podrían ayudar a avanzar en eso, para que en la tercera sesión puedas retomarla y remirar cuáles son los aspectos que hay que cambiar. Entonces, le vamos a dedicar foco a eso, porque mira, o sea, obviamente, y esto es de manual, pero es la jerarquía, la ruta. Entonces, si no hay una buena jerarquía, y eso es lo que nos pasó, que si no hay una buena jerarquía, todo lo demás empieza como a guatear porque después nos damos cuenta que las exposiciones no son las correctas o que no están apuntando hacia donde queremos ir, así que eso. Vamos a Bacán. trabajar en Gracias. eso, pero Eso está también buenísimo. está bueno lo que dice la Pauli. Si les parece, no sé si hay otra pregunta o comentario aparte. O algo que les quede dando vuelta, algo que les esté costando más o que crean que tienen que trabajar. No sé si les parece útil que trabajemos en estas viñetas que les van a ayudar a ustedes también para conducir el proceso con más claridad o al menos con más estructura al principio, ¿no? Cuando uno está empezando requiere como de esa estructura y poder tenerla a la mano como un elemento que no tiene por qué ser ir en desmedro de un buen tratamiento, todo lo contrario. Sí, yo estoy de acuerdo. Útiles. Muy útiles. Tengo una consulta, Sí. es bien específica, como me pregunto si igual también se va a hacer como más revisión de nuestras grabaciones
a lo largo del proceso, porque igual es una pega cotota, pero sería muy interesante eso, como recibir el feedback ahí al filo, como Es una pega súper literalmente. cotota. No Mm, vamos a revisarlas todas, vamos a ir revisando aleatoriamente, como lo hicimos que ya, revisamos el 30% de las sesiones de cada terapeuta. Y ahora tenemos un equipo grande, más grande que al principio. Algunos van a estar mm, dedicados a eso, entonces la idea es poder ir proveyéndoles feedback mucho más contingente. O sea, sí, de todas maneras, y queremos apuntar a eso y esperamos poder lograrlo. ya, buenísimo, buenísimo. ¿Mm? Gustavo, no te escuchamos. ¿Sí? Ujú. 30% de las sesiones. 30 o puede ser, no, como el mínimo es el 30% de las sesiones con un paciente, porque probablemente si tienen tres pacientes, nos vamos a concentrar en uno, en el 30% de esas grabaciones seleccionadas de manera aleatoria en tres periodos. O sea, vamos a seleccionar una de las primeras tres sesiones, una de las siguientes tres sesiones y así. Mati. Sí, respecto a los pacientes, más aproximadamente cuántos pacientes al final, bueno, no sé si alcanzaron el N Sí, necesario. casi, casi, mira, estamos en este, lo que pasa es que sí, en esta primera etapa, déjame sacar la cuenta. Ya, en esta primera, en el primer escalón van a tener dos o tres, y en el siguiente pueden tener tres o cuatro, que sería en el que empieza en octubre, ¿sí? Ese es el número de pacientes que, bueno, tres o cuatro, dos o tres seguro ahora, porque ya tenemos los pacientes seleccionados. Y en el Ujú. siguiente, em, si logramos la meta, van a tener tres o cuatro, ¿sí? Pero no Súper. fue casi bien, o sea, no fue bien, no súper bien. Pero es que en realidad no es, pues mucha gente se sumó, mucha gente, mucha gente. El tema es que de ahí a que lleguen después de todo el tamizaje, ahí está, ahí se nos caen muchísimo. O sea, tenemos una elegibilidad que es como del 10%. Así que no, menos, 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 sí, mucho menos. Pero bueno, está difícil, eso. Pero no porque la gente no necesita ayuda y nos han pedido harto, pero sino más bien porque es difícil llegar a pacientes que cumplan con los criterios. ¿Mm? Eso. Bien, pues, ¿alguna otra duda? Yo quiero comentar que vamos a hacer un grupo de WhatsApp de específicamente esta supervisión para que si surge algún inconveniente o algo de los horarios, estemos como hablando en ese grupo mejor. Sí, Eso. eso les iba a decir yo como, porque si no les molesta, si ya tienen 50.000 grupos, uno más, yo sé, pero por último, para que se concentren en ese que vamos a tener durante este periodo, temas más específicos. ¿Ya? Súper. Ya, pues entonces nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes ya empezamos a preparar la primera sesión. ¿Sí? Bacán. Muchas Chao, gracias gracias. por el tiempo, Súper. que Que estén estén muy bien. bien. Buen fin Chao, de. chao. Buen También. fin de. Chao, chao. Chao. Chao.